Bueno, decíamos, 7 de octubre se celebra el Día de la Virgen del Rosario, una celebración que excede los límites de la fe católica, de la creencia religiosa, va más allá, porque tiene que ver con el nombre de la ciudad también, ¿no? Es la Virgen que le da el nombre de la ciudad, que la nomina. Vamos a hablar para el caso con el párroco Osvaldo Macerola, que ya está en contacto con nosotros, párroco de la catedral. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo a la audiencia. Bien, bien, gracias por atendernos, Osvaldo. No, por favor. La idea era hablar un poco sobre la Virgen de Rosario. Estamos a días, a horas de una nueva celebración. La idea era hablar un poco sobre la Virgen de Rosario, como decíamos, una figura que va más allá de la creencia, más allá de la religión inclusive. Claro, exactamente. En realidad el 7 de octubre es el día de la ciudad y de su santa patrona. Justamente este año estamos celebrando un hecho muy importante, un aniversario muy importante, que son los 250 años de que llegara la imagen histórica, la que veneramos en la iglesia catedral, de la imagen de la Virgen del Rosario desde España, desde Cádiz. Ujú, Llega el 3 de mayo de 1773. ujú. Cuando esto era una aldea, ¿no es cierto? La aldea del Pago de los Arroyos, había una pequeña capilla, ya había comenzado a funcionar, ¿no es cierto?, con los primeros pobladores que eran muy escasos, y llega esta imagen que es la primera imagen propia. Antes hubo una imagen de la Virgen del Rosario que habían confeccionado los indios calchaquíes, pero era prestada. Y viendo cómo empezó a crecer la población y la feligresía, se pidió esta imagen de la Virgen del Rosario España. Así que son 250 años que llegó, y por eso estamos celebrando desde el 7 de octubre del año pasado hasta fines de este año, un año mariano arquidiocesano, así le llamamos, un año Ujú. muy festivo para celebrar este acontecimiento. ¿Por qué tienen el nombre de Rosario, esta ciudad, ¿no? O esta villa? Primero era la Villa del Rosario. ¿Por qué adopta este nombre? Y bueno, es ciudad, como sabemos todos, de 1852, pero en realidad la primera población se empezó a gestar. Hay algunos hitos históricos, ¿no es cierto?, que señalan como los inicios. El 1731 se crea el primer curato, que era la primera parroquia con el primer cura párroco, que fue el padre Ambrosio Alzugaray, y Ujú. fue la primera autoridad que residió acá. Por eso que la capillita, como decía muy bien usted, Antonio, además de ser el centro religioso, era el centro social y funcionaba la primera escuela. Claro. Entonces la población comenzó como necesariamente a nuclearse alrededor de la capilla del Rosario, ¿no es cierto? Ujú. Era como un centro que nucleaba, que acompañaba. Y bueno, llega la imagen y fue de alguna manera esa imagen la que fue acompañando todo el desarrollo de lo que actualmente es nuestra ciudad. Es decir, lo más antiguo que tiene la ciudad de Rosario Ujú. es la imagen que se venera en la iglesia catedral de Nuestra Señora del Rosario, la Claro. que estamos festejando los 250 años. Y cuando el mismo pueblo quería convertirse ya primero fue villa, la villa ilustre y fiel del Rosario, ¿no es cierto? Y luego fue ciudad, reconocieron los habitantes que no tenían fundador ni tenían fecha de fundación, Ujú. pero reconocieron que ahí en esa imagen y en esa capilla habían estado como los inicios de esta población. Entonces le llamaron patrona y además fundadora, ¿no? En ese sentido espiritual, que fue esa capilla y esa imagen que dio inicio y gestó lo que llegó a ser Rosario. Y cuando le tuvieron que poner un nombre, le pusieron Ciudad del Rosario por Ujú. esa imagen de la Virgen. Claro. Qué interesante, qué interesante. Los rosarinos, padre, valoramos, yo creo que sí, por encima, más allá de las creencias inclusive de la fe, pero ¿valoramos de la forma de vida la Virgen del Rosario o no? Yo creo que vamos creciendo en el conocimiento de nuestra historia, Ujú. que es muy importante la historia, ¿no? Porque ahí están nuestras raíces, ahí están nuestras tradiciones, ahí están nuestros valores, y lo mismo que pasa en nuestra familia, ¿no? ¿No? Como nuestros antepasados también van delineando lo que es cada familia, también nuestro pasado y nuestra historia va delineando los rasgos fundamentales de lo que somos.
Y por eso es importante conocer la historia, ¿no es cierto? Ujú. En este caso, usted lo decía muy bien, además de ser un hecho religioso, es un hecho cultural histórico. Y bueno, la devoción a la Virgen del Rosario fue pasando distintas etapas, ¿no es cierto? Ujú. En un principio, todos los que estaban acá habían sido cristianizados, evangelizados desde el comienzo, y luego, bueno, se fueron incorporando a lo largo de la historia también corrientes migratorias, algunas de origen cristiano, otras no, ¿no es cierto? Como podrían ser algunos que vinieron que son de religión judía o de otras creencias, se fue amalgamando, pero siempre esta identidad de la Virgen fue acompañando, ¿no? Sobre todo los valores cristianos, Ujú. la fraternidad, la convivencia, ¿no es cierto?, la paz, el sentido de familia, el sentido de solidaridad, todo esto fue marcado también por esa identidad, ¿no? Yo te tuteo, ¿no? A mí me gusta tutear siempre al entrevistado. Bueno, te tuteo entonces, te No, tuteo, no, no, ¿cómo no, no? no es ¿Cómo un no? síntoma de irrespetuosidad, sino al contrario. Pero me la dejaste picando, Osvaldo. Yo recuerdo la discusión del debate sobre el aborto, que un cura amigo, no lo voy a nombrar, pero me decía, yo le pregunto, ¿esta es una ciudad sin Dios, padre? Y bueno, y casi me lo terminaba reconociendo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, las encuestas en aquella época daban que como el 70%, ahora no recuerdo bien el porcentaje, pero como aproximadamente el 70% de la gente estaba a favor del aborto. ¿Cómo está la fe en Rosario? Somos una ciudad, ya independientemente de Dios, ¿no? Somos una ciudad con Sí, fe, no sí. tenemos fe. ¿En qué estado está esta ciudad? Yo creo que nuestra... Marcada lamentablemente Sí. por la narcoviolencia, con más de 200 muertos en lo que va al año en el departamento Rosario, ¿no? ¿En qué estado estamos? Espiritual. Bueno, yo creo que en cuanto tal nuestra ciudad es una ciudad que nació con raíces y con valores cristianos. Ujú. Ahora bien, todos nosotros, además de lo que recibimos de nuestros antepasados y las generaciones que nos forjaron, somos hijos de nuestra cultura y vamos recibiendo las influencias de la sociedad y de la cultura presente. Nosotros sabemos que hay un montón de modos de pensar, de ideologías, de pensamientos que se han ido incorporando y que son ajenas a nuestra cultura y que vienen incluso más allá de nuestro país, que vienen incluso a veces hasta impuestos, Ujú. algunas prácticas y algunas leyes y demás de organismos extranjeros que tienen, ¿no es cierto?, que buscan su propio rédito económico e ideológico. Y obviamente que en nuestro país ha pasado que estos valores como son la familia, como es la fe, como es el respeto por la vida, etcétera, ha estado invadido por otro tipo de concepciones distintas que no surgieron de nuestro pueblo. Me da la Ujú. impresión de que surgen desde afuera, como que se van imponiendo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay algún tipo de pensamiento e idea que se impone desde afuera, que llega a las leyes, etcétera, y comienza a ser ley, todo eso va influyendo mucho en las nuevas generaciones, porque las leyes, además ¿no es cierto?, de permitir o prohibir, tienen un sentido pedagógico, van mostrando lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Alguien que nace en una sociedad donde, ¿no es cierto?, el quitar la vida a un no nacido está permitido por la ley, lo que está en la ley normalmente lo asumimos como bueno. Claro. Entonces va cambiando el modo de pensar. Sí, Bueno, sí, ese es sí. un trabajo que tenemos todos nosotros, digo yo. A ver, tratamos, más allá de lo vigente, tratamos de proponer otro tipo de valoración y de respeto por la vida, ¿no? Inculcamos también, tratamos de transmitir estos valores a las nuevas generaciones. Pero la Claro. cultura influye mucho, a eso voy. Claro. Ahora, así como decía que en su momento una encuesta daba que el 70% aproximadamente de la gente estaba a favor del aborto en Rosario, a nivel nacional el 82% o más se considera católico. Quizás no practicante, pero católico. Ahora, Sí, sí. ¿por qué muchos católicos, si uno quiere, están a favor del aborto u otras prácticas que se podría considerar no cristianas? ¿Hay un problema, ha fallado la comunicación por parte de la Iglesia? ¿No ha sido claro o clara en algún punto o tiene que ver con otra cuestión?
A ver, en cuanto a las estadísticas hay que ver también de dónde proceden, ¿no es cierto? Yo Claro. digo eso también, lo digo porque cuando fue el debate del aborto se decía eso, que un 70% estaba a favor del aborto. Hay que ver también de dónde vienen las estadísticas y quién la da a conocer. Ujú, Yo tengo ese reparo también, porque muchas veces cuando hay elecciones nos dicen que va a ganar tal o cual candidato y después resulta otro. ujú, ¿No es ujú. cierto? Entonces, hay que ver de dónde provienen las estadísticas, porque fácilmente se pueden manipular. Claro. ¿Eh? A ver, a veces, yo como sacerdote, a veces pareciera que lo que nos dicen los medios es como que a veces la sociedad, una parte de la sociedad estaría en contra de los valores cristianos, esto, aquello, lo otro, y yo como sacerdote muchas veces veo que ambientes donde voy y que me reciben muy bien que tienen una base cristiana, Claro. que no es que la sociedad está tan en contra de los valores cristianos. Yo creo que no es así. Bien. Bueno, pero digamos, a ver, usted me dice qué pasó la transmisión. Por supuesto, en primer lugar tenemos que hacer un mea culpa para analizar y examinar a ver en qué nosotros hemos fallado como iglesia, qué testimonio hemos dado, qué catequesis hemos tenido, qué educación hemos brindado, si estamos a la altura de las circunstancias, si respondemos a las necesidades de la gente. Por un lado, seguramente habrá alguna falla de parte nuestra. También es cierto que la educación que se ha brindado en las últimas décadas ha sido en estos puntos, en el tema de la familia, en el tema de la vida y del aborto, ¿no es cierto?, etcétera, viene como una imposición ideológica a través de los programas de estudio. Ujú, ¿No claro. es cierto? Sí, Entonces, sí, a través de la escuela pública. ahí hay una responsabilidad también de los gobiernos, cuáles son los valores que se transmiten y que se bajan a la gente para que adhiera a los mismos. ¿No es Claro. cierto? Porque hay muchas familias que no están de acuerdo con muchos valores que la educación pública quisiera tratar de imponer, ¿no es cierto? Entonces, es complejo el tema. Por eso digo que la cultura y lo que se transmite, ¿no es cierto?, en una sociedad a través de la cultura, eso influye notablemente en los valores de la sociedad. ¿Mm? Estamos de acuerdo, padre. También, Sí. también hay otro factor que es cierto, no agrego a esto, que quizás hay una debilidad mayor en las familias de transmitir los valores. Ujú, Antes, a mí me gusta pensar esto, para mí este es un valor. La responsable de la educación de los hijos es la familia. El, el Estado es subsidiario de la familia. No es el Estado el que tiene que imponer un modo de pensar. ujú. Tiene que ayudar a las familias y la familia debería ser quien transmite los valores. También habría que pensar el modelo de familia que tenemos, la solidez de lo que transmite la familia, cómo educa la familia hoy, si la familia está débil o está fuerte en sus valores. Ujú. ¿Eh? Eso también hay que pensarlo. Desde ya. Finalmente, padre, finalmente Osvaldo, unas palabras para los rosarinos de aliento. Hay mucha gente en todo el país, ¿no? Deprimida, desahuciada, hasta si uno quiere, por la crisis económica, pero también por el vacío espiritual que hay. Y esto más allá Sí, de las religiones, pero hay un vacío espiritual muy grande que te hacen caer en adicciones, en pensar en quitarte la vida inclusive. Unas palabras para este momento y de aliento para los rosarinos. por supuesto, es decir, lo que la iglesia en general y bueno, en mi caso como sacerdote, lo que queremos es acompañar a la gente y brindarle realmente un camino de fe, un camino de esperanza y un camino de superación de los problemas que padecemos. Yo creo también lo mismo que decías vos, que hay un vacío espiritual que cuando no se llena con cosas buenas, el ser humano termina librado ¿no es cierto?, a cualquier tipo de impulso y de inclinación y muchas veces intenta llenar ese vacío espiritual con cosas que no lo hacen verdaderamente feliz, ¿no? Pueden otorgarle una evasión en el momento presente con un placer o lo que fuera, como la droga, como el alcohol, como, ¿no es cierto?, otro tipo de realidades, la Ujú. evasión de la realidad que le toca vivir, ¿no es cierto? Pero en realidad, es decir, eso que falta interiormente, estoy convencido que lo llenan son los valores espirituales, que son los que dan sentido a la vida, ¿no es Exacto. cierto? Es Ujú. decir, yo puedo tener el estómago lleno,
pero frente a un hecho que me conmociona, como puede ser la enfermedad de un ser querido, como puede ser la muerte de alguien que quiero mucho, aunque tenga el estómago lleno, si no tengo un sentido espiritual y no encuentro una razón de ser a las cosas que me hacen sufrir, a los males que encuentro en la vida, y no puedo superarlos, también caigo en depresión. Y eso me lo dan los valores espirituales. Y la fe cristiana tiene mucho que aportar a esto. Uno de los títulos que Jesucristo se apropia a sí mismo es el de pan de vida. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que me come jamás tendrá hambre, como queriendo decir que la palabra de Dios, los valores espirituales, la comunión con Dios ilumina la vida, le da sentido a la vida, es capaz de hacer sólida nuestra espiritualidad para enfrentar lo que tenemos que vivir, no para evadirnos de la realidad, no para salirnos de la historia ni de los problemas, sino fortalecidos interiormente y sabiendo a dónde voy, ¿no es cierto? Y lo que quiero para mi vida y lo que quiero para la sociedad, desde esos valores voy tratando de construir una vida personal y también una sociedad mejor. Entonces yo creo que en una fiesta patronal como esta de la Virgen del Rosario, yo los invito y los convoco a que se acerquen, ¿no es cierto?, a la Santísima Virgen, que es un camino para acercarse a Dios, para acercarse a Cristo, para acercarse a la palabra de Dios, y que los pueda renovar y les pueda traer la alegría. Aún con tantos problemas podemos podemos recuperar la alegría y la esperanza, Antonio. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por estas palabras. Bueno, por favor, te saludo, te agradezco esta invitación a participar de tu programa y los invitamos a toda la audiencia este próximo 7 de octubre a celebrar a nuestra madre, patrona y fundadora, la Virgen del Rosario, el sábado 7 de octubre, 15:30 procesión aquí en la Catedral, a las 16 horas misa en el patio cívico del Monumento a la Bandera, y a las 17:15 va a haber una gran fiesta popular. Hay cantidad de instituciones que están participando, Antonio. Tenemos cerca de 20 colectividades que ya nos aseguraron que van a estar presentes. Ese día 7 de octubre, desde las 10:30 de la mañana, va a haber 15 artistas haciendo sus propias pinturas sobre el pasaje Juramento con la temática de la paz. Y va a haber una gran fiesta también, ¿no es cierto?, para acompañar este día que es de todos los rosarinos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.